La azafata vio su foto de infancia en la mano del millonario en un vuelo y se quedó paralizada. El vuelo 847 de Aeroméxico, con destino a Ciudad de México, atravesaba un cielo despejado aquella tarde de septiembre. Sofía Reyes ajustó su impecable uniforme azul marino mientras recorría el pasillo de primera clase con una bandeja de bebidas. A sus 27 años, había convertido el cielo en su hogar, escapando así de una vida en tierra firme que nunca sintió como propia. «¿Le ofrezco algo de beber, señor?», preguntó con esa sonrisa profesional que había perfeccionado a lo largo de 5 años como sobrecargo. El pasajero del asiento 3A levantó la mirada de unos documentos que revisaba con atención. Era un hombre de unos 50 años, cabello entrecano perfectamente peinado, traje gris oscuro que evidenciaba un gusto refinado y un reloj de oro que brillaba discretamente en su muñeca izquierda. «Un whisky en las rocas, por favor», respondió con voz grave pero amable, mientras Sofía servía la bebida. Sus ojos se desviaron involuntariamente hacia los papeles del hombre. No era su costumbre curiosear, pero algo captó su atención, una fotografía antigua que sobresalía entre documentos legales. Su mano tembló, derramando unas gotas de whisky sobre la bandeja. «Disculpe», murmuró, limpiando rápidamente el pequeño desastre. «No se preocupe», dijo él, pero notó la palidez repentina en el rostro de la sobrecargo. «¿Se encuentra bien, señorita?». Sofía apenas podía respirar. Sus ojos seguían fijos en aquella fotografía, donde una niña de unos 4 años, con vestido blanco y una trenza despeinada, sonreía frente a un jardín de margaritas. Esa niña era ella, una imagen que debería haberse consumido hace 20 años en el incendio que devoró su casa, que se llevó a su madre y borró todo rastro de su pasado. Esa foto. Las palabras escaparon de sus labios antes de poder contenerse. El hombre miró la fotografía y luego a Sofía, con una expresión que pasó de la sorpresa al asombro. Sofía Monteiro. El apellido le resultó extraño. Ella era Sofía Reyes, el nombre que le habían asignado en el orfanato donde creció. «Me está confundiendo», respondió automáticamente, aunque su corazón latía con fuerza. «Con permiso, debo atender a otros pasajeros». Se alejó apresuradamente. Encerrándose en la pequeña cocina del avión, su compañera Lucía notó su agitación. «¿Qué te pasa, Sophie? Estás blanca como la leche». «No es nada», mintió. «Solo me mareé un poco». Durante el resto del vuelo, Sofía evitó pasar frente al asiento 3A, delegando en Lucía la atención de esa sección. Sin embargo, sentía la mirada del hombre siguiéndola, estudiándola, confirmando algo que parecía importante para él. Cuando anunciaron el inicio del descenso hacia Ciudad de México, Sofía ya había decidido que confrontaría al pasajero. Necesitaba saber cómo tenía esa fotografía, la única prueba tangible de un pasado que creía perdido para siempre. Al aterrizar, mientras los pasajeros descendían, el hombre permaneció sentado, como si esperara algo, o a alguien. Cuando la cabina quedó casi vacía, Sofía se acercó, su determinación luchando contra el miedo a lo desconocido. «Disculpe, señor, ¿podría explicarme cómo tiene esa fotografía?», preguntó con voz que intentaba sonar firme. Él la miró intensamente, como quien por fin encuentra algo valioso tras una larga búsqueda. «Me llamo Ricardo Salazar», dijo, extendiendo una tarjeta de presentación. «Soy abogado especializado en herencias y sucesiones». Sofía tomó la tarjeta mecánicamente. «Despacho Jurídico Salazar y Asociados», rezaba en elegantes letras doradas. «Eso no responde mi pregunta», insistió ella. Ricardo guardó cuidadosamente la fotografía en un portafolio de cuero. «Tengo esa foto porque llevo 20 años buscándote, Sofía, por encargo de tu padre, Fernando Monteiro». El nombre provocó una sacudida en su interior, fragmentos de recuerdos borrosos, un hombre alto cargándola en hombros, risas, el olor a café por las mañanas. «Mi padre murió en el incendio, junto con mi madre», replicó automáticamente, repitiendo la historia que le habían contado en el orfanato. Ricardo negó suavemente con la cabeza. «Tu madre, Isabel, falleció en el incendio. Es cierto, pero tu padre sobrevivió, Sofía. Fernando Monteiro ha estado buscándote durante 2 décadas». Un nudo se formó en la garganta de Sofía. ¿Era posible? El hombre que creyó muerto, o peor aún, que la había abandonado, la había estado buscando todo este tiempo. Si es verdad lo que dice, ¿dónde está él ahora?
¿Por qué no vino personalmente? La pregunta salió cargada de una mezcla de esperanza y recelo. La expresión de Ricardo se ensombreció. Fernando falleció hace 6 meses. Cáncer de páncreas. Pero antes de morir, me hizo prometer que no dejaría de buscarte. Sofía se apoyó en el respaldo del asiento, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Había pasado años imaginando un reencuentro que ahora jamás ocurriría. ¿Por qué debería creerle? Podría ser cualquiera con una foto antigua. Ricardo asintió, como si esperara esa desconfianza. Tengo pruebas, documentos, el testimonio de personas que conocieron a tu padre, y sobre todo, tengo esto. Sacó de su maletín una carta con un sello notarial. El testamento de Fernando Monteiro, un documento que solo puede abrirse en presencia de su hija, Sofía Monteiro. Sofía miró la carta como si pudiera quemarla. No me interesa ninguna herencia, dijo con dureza. Si realmente es mi padre, solo quiero saber por qué nunca me encontró. Lo intentó. Sofía, con cada recurso a su disposición, la voz de Ricardo se suavizó. Pero alguien se aseguró de que eso no sucediera. ¿Quién? Mauricio Sandoval, el socio comercial de tu padre y actual administrador de Textiles Monteiro, la empresa familiar. El hombre que ha estado dirigiendo el imperio que por derecho te pertenece. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Ese nombre despertaba un eco lejano en su memoria, junto con una sensación inexplicable de temor. Necesito pruebas, exigió, recuperando la compostura, algo más que una fotografía y palabras. Por supuesto. Ricardo consultó su reloj. ¿Podrías reunirte conmigo mañana en mi despacho? Te mostraré todo lo que he recopilado durante estos años. Sofía dudó. Su parte racional le decía que se alejara, que podría ser una estafa elaborada. Pero aquella fotografía, nadie podría tenerla salvo alguien que realmente conociera su pasado. A las 10, concedió finalmente. Pero no le prometo creer nada de lo que me diga. Ricardo sonrió levemente mientras guardaba sus documentos. No espero menos de la hija de Fernando Monteiro. Se levantó y antes de marcharse añadió algo que quedó resonando en los oídos de Sofía. Tu padre siempre decía que tenías sus mismos ojos, pero el carácter determinado de tu madre, cuando el avión quedó vacío. Sofía permaneció de pie en el pasillo, sintiendo que su vida ordenada, aunque incompleta, acababa de ser sacudida desde los cimientos. Por primera vez en 20 años, las pesadillas recurrentes sobre humo y llamas, el vacío inexplicable en su pecho, la sensación de no pertenecer a ningún lugar, todo comenzaba a cobrar un nuevo y perturbador sentido. Su reflejo en la ventanilla del avión le devolvió la imagen de una mujer aturdida, tratando de reconocerse a sí misma bajo una identidad que quizá nunca fue la suya. Sofía Reis podría ser en realidad Sofía Monteiro, y eso lo cambiaba todo. El despacho jurídico Salazar Asociados ocupaba todo el 10º piso de un edificio moderno en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Sofía llegó 5 minutos antes de la hora acordada, vestida con un traje sastre negro, su atuendo para los días libres cuando quería sentirse protegida. La recepcionista, una mujer de aspecto eficiente, la recibió con una sonrisa estudiada. Señorita Reis, el licenciado Salazar la espera. Ese simple gesto, que supieran su nombre antes de presentarse, le confirmó que este encuentro era más importante para Ricardo Salazar de lo que había querido demostrar en el avión. El abogado la esperaba en una oficina amplia con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Al verla, se levantó inmediatamente. Gracias por venir, Sofía. Vine por respuestas, no por cortesía, respondió ella, rechazando con un gesto el café que le ofrecía. Ricardo asintió, entendiendo la hostilidad. Siéntate, por favor. Lo que voy a mostrarte no es fácil de asimilar. Colocó sobre el escritorio una carpeta gruesa y gastada. En la cubierta, escrito a mano, se leía Caso Monteiro, confidencial. Esta carpeta contiene 15 años de investigación, explicó Ricardo mientras la abría. Tu padre la inició con otro abogado, pero cuando éste desapareció misteriosamente, Fernando me contrató a mí. ¿Desapareció? Sofía frunció el ceño. Se supone que se mudó a España, pero nunca más se supo de él. Fernando sospechaba que había sido comprado, o algo peor. Ricardo extrajo la misma fotografía que había visto en el avión y se la entregó.
Sofía la tomó con dedos temblorosos, pasando el pulgar por la superficie como si pudiera sentir a través de ella el pasado perdido. Esta foto fue tomada en el jardín de tu casa en Cuernavaca. 2 semanas antes del incendio, tu madre la llevaba en su bolso cuando... Ricardo se detuvo, buscando palabras más suaves. Cuando murió, completó Sofía. Puede decirlo, no recuerdo nada de esa noche. Los bomberos encontraron el bolso relativamente intacto. La fotografía estaba dentro, protegida por un marco pequeño. Tu padre la conservó como un tesoro. Sofía colocó la foto sobre el escritorio, incapaz de seguir mirándola sin que las emociones la traicionaran. ¿Qué pasó realmente esa noche? Ricardo sacó varios recortes de periódicos amarillentos. Los titulares hablaban de un trágico incendio en residencia de empresario textil y muere esposa de Fernando Monteiro en siniestro. Oficialmente, un cortocircuito provocó el incendio. Tu madre falleció atrapada en el 2º piso. Tú estabas con ella, pero alguien te sacó a tiempo. Los vecinos escucharon gritos, pero cuando llegaron los bomberos, solo encontraron a tu madre. ¿Quién me salvó? Nadie lo sabe con certeza. Cuando Fernando llegó del trabajo, los bomberos ya controlaban las llamas. Le dijeron que su esposa había muerto y que no habían encontrado a ninguna niña. Sofía sintió una punzada de dolor. Entonces, ¿cómo llegué al orfanato? Ricardo extrajo un informe médico. Apareciste en la sala de emergencias del Hospital Central esa misma noche. Tenías algunas quemaduras leves y habías inhalado humo. Estabas inconsciente. No llevabas identificación y nadie sabía quién te había llevado allí. Pero mi padre debió buscarme en hospitales. Lo hizo. Durante semanas, recorrió cada clínica y hospital, pero en los registros aparecías como niña no identificada. Para cuando logró rastrear algo, ya había sido trasladada al orfanato Nuestra Señora de Guadalupe. Sofía recordaba vagamente ese lugar. Paredes amarillentas, dormitorios compartidos, la constante esperanza de ser adoptada que nunca se cumplió. ¿Y nunca me buscó allí? Ricardo sacó más documentos. Fernando contrató detectives privados, revisaron orfanatos, pero en los registros oficiales del Nuestra Señora de Guadalupe nunca apareciste bajo el nombre de Sofía Monteiro. Me registraron como Sofía Reis, murmuró ella, recordando a la trabajadora social que le había dicho que ese sería su nombre hasta que aparecieran sus padres verdaderos. Exactamente, y aquí es donde todo se vuelve sospechoso. Ricardo sacó una fotografía de un hombre de unos 50 años, cabello negro engominado y sonrisa artificial. Mauricio Sandoval, socio comercial de tu padre, se ofreció a ayudar con la búsqueda, pero cada detective que contrataba misteriosamente concluía que no había rastro de ti, o peor aún, que habías muerto en el incendio junto a tu madre. Sofía observó al hombre de la foto con una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué haría algo así? Dinero y poder. Ricardo sacó otra carpeta. Después del incendio, Fernando quedó devastado. Mauricio aprovechó su estado para hacerse con el control operativo de Textiles Monteiro, con el paso de los años, mediante documentos que Fernando firmaba sin leer, transferencias sospechosas y maniobras legales cuestionables. Mauricio fue apoderándose de facto de la empresa. ¿Mi padre se lo permitió? Tu padre estaba destrozado, Sofía. Perdió a su esposa. Creía haber perdido a su única hija. Se sumió en una depresión profunda. El trabajo era lo último que le importaba. Sofía intentó asimilar toda esa información. Siempre había imaginado que su familia no la quería, que la habían abandonado. Descubrir que su padre la había buscado durante años le provocaba un dolor casi físico por todo el tiempo perdido. Pero eventualmente mi padre se recuperó, ¿no? ¿Por qué no denunció a Mauricio? Lo intentó, pero era demasiado tarde. Mauricio había construido una red de influencias. Tenía jueces, policías y funcionarios en su bolsillo. Además, Ricardo dudó antes de continuar. Fernando empezó a sospechar que el incendio no fue accidental. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Cree que Mauricio? Ricardo asintió gravemente. Fernando encontró inconsistencias en el reporte de los bomberos, testigos que vieron a un hombre salir de la casa poco antes de que comenzara el fuego, pero nunca logró reunir pruebas concluyentes. Sofía se levantó, necesitando moverse para procesar el torbellino de emociones. Se acercó al ventanal, observando la ciudad que nunca había sentido como propia. ¿Y ahora qué? Mi padre está muerto,
Han pasado 20 años. Ahora tenemos esto. Ricardo extrajo un sobre sellado con lacre rojo. El testamento de Fernando Monteiro. Estipula que solo puede abrirse en presencia de su hija Sofía, verificada mediante prueba de ADN. ADN, quiere que me haga una prueba. Es el único modo de proceder legalmente. Fernando dejó muestras de su ADN precisamente para este momento. Sofía se giró para mirarlo. ¿Y si resulta que no soy su hija? ¿Y si todo esto es una confusión? Ricardo sonrió con confianza. Fernando estaba seguro, y yo también lo estoy, pero entiendo tus dudas. Por eso he preparado todo para realizar la prueba hoy mismo, si estás de acuerdo. Sofía regresó al escritorio, mirando los documentos esparcidos, 20 años de búsqueda, una vida desconocida que le había sido arrebatada, un padre que nunca la abandonó. No me interesa el dinero, dijo finalmente. Solo quiero la verdad. Y si ese hombre, Mauricio Sandoval, realmente hizo todo esto, quiero justicia. Es exactamente lo que tu padre quería, respondió Ricardo, cerrando la carpeta. ¿Estás lista para dar el primer paso? Sofía asintió, sintiendo que por primera vez en 2 décadas caminaba hacia algo real, hacia una identidad que le pertenecía verdaderamente. Estoy lista. Lo que no sabía es que, a pocas cuadras de allí, en un lujoso edificio corporativo, Mauricio Sandoval recibía una llamada que lo dejaría pálido. La hija de Fernando Monteiro, la niña que creía haber eliminado hace 20 años. Seguía viva y estaba a punto de reclamar lo que le pertenecía. El edificio de Textiles Monteiro se alzaba imponente en el centro financiero de Ciudad de México. 40 pisos de cristal y acero que reflejaban el atardecer como un espejismo dorado. Sofía lo contempló desde la ventanilla del auto de Ricardo, sintiendo una mezcla de admiración y extrañeza. Aquel monumento al éxito empresarial tenía algo que ver con ella, con su sangre, aunque jamás hubiera puesto un pie allí. ¿Nerviosa?, preguntó Ricardo, mientras el guardia de seguridad revisaba sus identificaciones en la entrada del estacionamiento. Desconcertada, respondió ella, ajustándose el blazer negro. Hace 3 días era solo una sobrecargo con un pasado nebuloso. Hoy podría ser la heredera de todo esto. Los resultados preliminares del ADN habían llegado esa mañana. 99 o 98% de compatibilidad con la muestra de Fernando Monteiro. Sofía Reis era, sin duda alguna, Sofía Monteiro. El elevador los llevó directamente al piso 38, donde se encontraba la presidencia de la compañía. Las puertas se abrieron a un recibidor de mármol italiano y maderas finas. Una secretaria de aspecto severo los recibió con evidente recelo. El licenciado Sandoval los espera, aunque debo decir que está muy ocupado y solo puede concederles 15 minutos. Ricardo sonrió con cortesía estudiada. Será suficiente por ahora. La oficina de Mauricio Sandoval era exactamente lo que Sofía esperaba. Ostentosa, diseñada para intimidar, ventanales panorámicos, una mesa de juntas de roble macizo, obras de arte contemporáneo que probablemente costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. Y en el centro de ese universo de lujo, sentado tras un escritorio monumental, estaba él. Mauricio Sandoval se levantó con movimientos calculados. Era más bajo de lo que aparentaba en las fotografías, pero su presencia resultaba igualmente dominante. Traje gris perfectamente cortado, cabello negro con canas estratégicas en las sienes, sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. Licenciado Salazar, qué sorpresa. Fernando y yo siempre preferimos el bufete Villanueva para nuestros asuntos legales. Su mirada se posó entonces en Sofía, estudiándola con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Y usted debe ser la señorita que reclama ser Sofía Monteiro. No lo reclamo, lo soy, respondió ella, sosteniendo su mirada. Una mujer elegante y una joven de unos 22 años entraron en ese momento a la oficina, la mayor, de cabello rubio platinado y joyas ostentosas. Se situó junto a Mauricio con gesto posesivo. Querido, ¿quiénes son estas personas? Nadie importante, Elena, solo un abogado y su clienta con pretensiones absurdas. Mauricio hizo un gesto desdeñoso. Mi esposa, Elena, y mi hija Camila, la joven, a diferencia de su madre, observaba a Sofía con genuina curiosidad. Su parecido con Mauricio era evidente, aunque sus rasgos resultaban más suaves,
menos calculadores. Tomen asiento, por favor, dijo Mauricio, señalando 2 sillas frente a su escritorio. Tengo una agenda muy apretada. Ricardo abrió su portafolio. Seré breve. Tenemos los resultados preliminares del ADN que confirman que mi clienta es efectivamente Sofía Monteiro, hija legítima de Fernando. ADN. Elena se mostró alarmada. Mauricio, ¿qué significa esto? Nada, querida. Estas pruebas pueden manipularse. Ricardo continuó imperturbable. También tenemos la carta testamentaria que Fernando dejó, especificando que todos sus bienes, incluidas sus acciones en Textiles Monteiro, pasan a su hija Sofía en caso de ser encontrada viva. Mauricio soltó una risa breve y seca. Fernando firmó docenas de documentos cediéndome el control operativo y financiero de la empresa. Era un hombre quebrado por la tragedia, incapaz de tomar decisiones racionales. Documentos que revisaremos exhaustivamente, respondió Ricardo. Por ahora, solo queríamos presentarnos formalmente y anunciar que iniciaremos el proceso legal para que Sofía sea reconocida como la legítima heredera. Mauricio se inclinó hacia adelante, abandonando momentáneamente su fachada cordial. Señorita Reis, o Monteiro, o como prefiera llamarse, muchas oportunistas han venido antes con historias inventadas. Fernando era mi mejor amigo durante más de 30 años. Sé que su hija murió aquella noche terrible. No permitiré que manche su memoria con esta farsa. Sofía estaba a punto de responder cuando notó algo sobre el escritorio. Un pequeño objeto plateado que captaba la luz. Era un pendiente en forma de mariposa. ¿De dónde sacó ese pendiente? La pregunta salió de sus labios antes de poder contenerse. Un silencio tenso invadió la habitación. Mauricio miró el objeto como si acabara de materializarse allí. Esto era de una empleada antigua. Lo encontré después del incendio. Mentira. Sofía lo supo por la forma en que sus ojos evitaron los de ella, por la tensión repentina en sus hombros. Mi madre nunca se quitaba ese pendiente, dijo ella, sintiendo un nudo en la garganta. Me contaba que era una mariposa mágica que protegía nuestros sueños. Elena miró a su esposo con evidente confusión. Mauricio, siempre dijiste que ese pendiente te lo regaló tu abuela. El rostro de Mauricio se endureció. Suficiente. No tengo tiempo para estos melodramas. Si quieren seguir con esta farsa, hablen con mis abogados. Se levantó, dando por terminada la reunión, pero Ricardo permaneció sentado. Una pregunta más, señor Sandoval. ¿Por qué Fernando sospechaba que usted estaba involucrado en el incendio que mató a Isabel Monteiro? La habitación pareció congelarse. Elena ahogó una exclamación. Camila, que había permanecido en silencio, miró a su padre con ojos repentinamente alarmados. Eso es difamación, espetó Mauricio, su rostro enrojecido de ira. Salgan inmediatamente o llamaré a seguridad. Nos vamos, dijo Ricardo, levantándose con calma. Pero volveremos, con una orden judicial para revisar todos los documentos financieros de los últimos 20 años. Mientras caminaban hacia la puerta, Sofía se detuvo y miró a Mauricio directamente. Ese pendiente le pertenecía a mi madre, y yo vine a recuperar todo lo que era de ella y de mi padre. En el elevador, Sofía soltó el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban. Él lo sabía exactamente quién soy. Por supuesto, confirmó Ricardo, y ahora está aterrado. Al salir del edificio, Ricardo la llevó hasta un café cercano donde podrían hablar sin ser observados. Le sirvieron 2 expresos que Sofía apenas tocó. ¿Viste su reacción cuando mencioné el incendio? Ricardo sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Todo quedó registrado. Su esposa no sabe nada, observó Sofía, y su hija parecía genuinamente confundida. Mauricio ha mantenido muchos secretos, incluso de su familia. Sofía revolvió su café, pensativa. Necesitamos más que sospechas. Necesitamos pruebas concretas de lo que hizo. Las encontraremos. Fernando dejó un rastro de migas de pan, anticipando este momento. Ricardo extrajo un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. Esto estaba en la caja fuerte de tu padre. Contiene 20 años de transacciones sospechosas, documentos alterados y una lista de nombres, personas que podrían testificar contra Mauricio. ¿Por qué mi padre no usó esto antes? Porque le faltaba la pieza más importante del rompecabezas. Tú, sin ti,
Todo esto habría quedado en manos de Mauricio eventualmente. Fernando necesitaba encontrarte primero. Sofía sintió el peso de 2 décadas de búsqueda, de un padre que nunca se rindió, que guardó sus sospechas y pruebas esperando el momento adecuado. ¿Qué sigue ahora?, preguntó, determinada. Ahora vamos a la fuente, al lugar donde todo comenzó. Ricardo la miró con gravedad. Es hora de visitar la casa donde ocurrió el incendio. Mientras salían del café, Sofía no pudo evitar mirar hacia el imponente edificio de textiles Monteiro. Por primera vez, no sintió admiración ni extrañeza, sino un propósito claro. Esa empresa, ese imperio que Mauricio había robado, formaba parte de su herencia. Pero más importante aún, descubrir la verdad sobre aquella noche era la única forma de honrar la memoria de sus padres. Lo que no sabía era que Mauricio Sandoval ya estaba haciendo llamadas, activando contactos, preparándose para eliminar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. La partida había comenzado, y esta vez estaba dispuesto a asegurarse de que Sofía Monteiro desapareciera definitivamente. El apartamento de Ricardo en la colonia Roma era un espacio funcional que parecía más un archivo que un hogar. Libreros repletos de documentos legales cubrían las paredes, y en el centro de la sala, una mesa de trabajo estaba atestada de carpetas etiquetadas meticulosamente. «Disculpa el desorden», dijo Ricardo mientras despejaba un espacio en el sofá. «Cuando Fernando murió, trasladé toda la investigación aquí. No confiaba en dejarla en la oficina». Sofía se sentó, observando las fotografías enmarcadas sobre una repisa. En una de ellas, un Ricardo más joven estrechaba la mano de un hombre alto de cabello cano y mirada penetrante. «¿Es él, mi padre?». Ricardo tomó la fotografía y se la entregó. Fernando Monteiro, en la inauguración de la planta textil de Puebla, hace 10 años, fue el último gran proyecto que supervisó personalmente. Sofía estudió el rostro del hombre, buscando rasgos familiares, conexiones con su propio reflejo. Los ojos, definitivamente, tenían la misma forma, la misma intensidad. ¿Cómo era él, como persona, quiero decir? Ricardo sonrió con nostalgia. Brillante, íntegro, un visionario en los negocios, pero también un hombre de principios inquebrantables y un padre destrozado que nunca se recuperó completamente de la pérdida de su familia. Conectó el dispositivo USB a su computadora portátil, pero mejor dejo que él mismo te lo cuente. En la pantalla apareció una carta escaneada, fechada apenas 3 semanas antes del fallecimiento de Fernando Monteiro. Ricardo ajustó sus lentes y comenzó a leer. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que Ricardo ha logrado lo que yo no pude, encontrarte y traerte de vuelta a casa. También significa que ya no estoy allí para abrazarte como he soñado hacer durante estos 20 años. Primero, necesito que sepas que nunca dejé de buscarte. Cada día de mi vida desde aquel incendio ha estado dedicado a encontrarte. Contraté detectives, ofrecí recompensas, seguí cada pista, por insignificante que pareciera, pero cada intento fue saboteado sistemáticamente. Hace 6 meses descubrí por qué. Encontré evidencia de que Mauricio Sandoval, mi socio, y quien yo creía mi amigo más cercano, había estado destruyendo cualquier rastro que pudiera conducir a ti. Peor aún, tengo razones para creer que el incendio que se llevó a tu madre y te separó de mí no fue accidental». Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ricardo hizo una pausa, permitiéndole procesar lo que acababa de escuchar. «Continúa», pidió ella con voz temblorosa. «La noche del incendio, Mauricio sabía que yo estaría en Monterrey cerrando un contrato importante. Él mismo insistió en que fuera personalmente. Ahora sé que documentos financieros cruciales desaparecieron esa noche. Documentos que demostraban que Mauricio había estado desviando fondos de la empresa durante años. Tu madre probablemente los descubrió. Isabel siempre fue perspicaz con los números. Ella llevaba las cuentas familiares y ocasionalmente revisaba los estados financieros de la empresa. Sí confrontó a Mauricio con lo que había encontrado. La voz de Ricardo se quebró ligeramente. Sofía se dio cuenta de cuánto apreciaba este hombre a su padre. He reunido evidencia durante años. Transacciones sospechosas, documentos alterados, testigos. En la caja fuerte de mi estudio encontrarás todo lo necesario para exponerlo. Pero mi salud está fallando y temo que Mauricio se saldrá con la suya una vez más. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que lo único que lamento en mi vida es no haberte encontrado a tiempo.
no poder verte crecer, no estar allí para protegerte. Eras mi luz. Sofía, tu risa llenaba nuestro hogar de alegría. No busques venganza, busca justicia, no solo por mí o por tu madre, sino por ti misma. Recupera lo que es tuyo por derecho, pero no permitas que el odio consuma tu corazón como casi consumió el mío, con amor eterno. Tu padre, Fernando. El silencio que siguió parecía vibrar con el eco de esas palabras. Sofía sentía lágrimas calientes rodando por sus mejillas, pero no hizo nada por detenerlas. Era como si un dique hubiera cedido dentro de ella, liberando 20 años de dolor contenido. «Necesito un momento», murmuró, levantándose para acercarse a la ventana. La Ciudad de México se extendía ante ella, un mar de luces bajo un cielo nocturno. En algún lugar de esa inmensidad estaba la casa donde había nacido, donde había sido amada, donde su vida había sido brutalmente alterada por la ambición de un hombre. No era suficiente con la empresa, dijo finalmente. Mauricio tenía que destruir a toda la familia. Fernando sospechaba que había algo más, respondió Ricardo, acercándose con otra carpeta. Algo relacionado con un contrato textil gubernamental masivo que estaba en negociación justo antes del incendio. Abrió la carpeta, mostrando documentos financieros complejos. Este contrato habría duplicado el valor de la empresa, pero Fernando tenía principios estrictos contra los sobornos. Mauricio, por otro lado, quería el contrato a cualquier precio, completó Sofía, entendiendo la magnitud de la traición. Y mi madre lo descubrió. Es la teoría más probable, asintió Ricardo. Lo que no esperaba Mauricio era que sobrevivieras al incendio. Cuando apareciste en el hospital, tuvo que improvisar. ¿Cómo lo sabes? Ricardo extrajo otro documento, un antiguo registro hospitalario, porque la persona que te registró como niña no identificada fue la enfermera Gabriela Vidal, y resulta que recibió un depósito sustancial de una empresa fantasma vinculada a Mauricio una semana después. Sofía volvió al sofá, sintiendo que cada nueva revelación era como una pieza de un rompecabezas macabro. ¿Has contactado a esta enfermera? La estamos buscando. Dejó el hospital poco después y ha cambiado de residencia varias veces, pero tenemos una dirección en Cuernavaca que parece prometedora. El teléfono de Ricardo sonó. De mí no contestó brevemente y su expresión se tensó. ¿Qué ocurre?, preguntó Sofía cuando colgó. Era mi contacto en el laboratorio. Los resultados oficiales del ADN están listos. Hizo una pausa. Y alguien intentó hackear su sistema hace una hora, buscando específicamente tu expediente. Mauricio. Sin duda. Está asustado y eso lo hace peligroso. Ricardo se acercó a una caja fuerte oculta tras un cuadro y extrajo un sobre sellado. Por eso hice copias de todo y las distribuí en diferentes lugares seguros. Le entregó el sobre. Estos son los resultados del ADN. Confirman con un 99,9998% de certeza que eres hija de Fernando Monteiro. Con esto y la carta testamentaria, podemos iniciar el proceso legal para reclamar tu herencia. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Era extraño necesitar un papel para confirmar algo que, desde el fondo de su ser, ya sabía. Al ver los resultados, una mezcla de emociones la invadió. Alivio, tristeza, rabia y, por fin, un extraño sentido de pertenencia. Sofía Monteiro, murmuró, saboreando el nombre, dejando que su verdadera identidad la envolviera como un manto recuperado tras una larga ausencia. Ricardo apoyó una mano en su hombro. Tu padre estaría orgulloso de tu fortaleza. El timbre del apartamento sonó, sobresaltándolos. Ricardo miró por la mirilla y abrió rápidamente. Un hombre joven, evidentemente nervioso, entró apresuradamente. Licenciado Salazar, tengo información urgente. Miró a Sofía con recelo. ¿Podemos hablar en privado? Es de confianza, Carlos. Habla. El joven sacó una tableta y mostró imágenes de seguridad. Acaban de entrar al despacho. 3 hombres con el guardia de seguridad. Están revisando todos los archivos. Ricardo palideció. Buscando el caso Monteiro. Específicamente, mencionaron destruir cualquier evidencia relacionada con Fernando o su hija. Sofía y Ricardo intercambiaron miradas alarmadas. Mauricio está eliminando rastros, murmuró ella. Y apenas estamos empezando, respondió Ricardo, su determinación renovada. Carlos, activa el protocolo de emergencia.
Avisa a todos los contactos de la lista. Mientras Carlos salía apresuradamente, Ricardo se volvió hacia Sofía. Mauricio ha mostrado su mano demasiado pronto. Está nervioso, cometiendo errores. Una sonrisa tensa se dibujó en su rostro. Y acaba de darnos justo lo que necesitábamos. Prueba de obstrucción de justicia. Sofía asintió, sintiendo que el miedo inicial se transformaba en resolución. Mi padre esperó 20 años por este momento, dijo con voz firme. No voy a fallarle ahora. La batalla por la verdad, por su identidad, por la justicia que su padre nunca pudo obtener, acababa de intensificarse, y Sofía Monteiro estaba lista para enfrentarla, sin importar el costo. Cuernavaca seguía siendo una ciudad de eterna primavera, con bugambilias desbordando sobre muros coloniales y un cielo tan azul que parecía irreal. Pero Sofía no podía apreciar esa belleza, mientras Ricardo conducía por calles que debieron ser familiares para ella alguna vez. «Es aquí», anunció él, deteniéndose frente a la entrada de una colonia residencial de alto nivel. «¿Estás seguro?», preguntó Sofía, observando la exclusiva zona residencial. «Las coordenadas coinciden con la dirección registrada en los documentos de tu padre». El guardia de seguridad los detuvo en la entrada. Ricardo mostró una identificación y explicó que visitaban la propiedad 117. Tras una breve llamada, les permitieron pasar. «¿Quién vive aquí ahora?», preguntó Sofía mientras avanzaban por calles arboladas. «La propiedad ha cambiado de dueños varias veces. Actualmente está deshabitada. La compraron como inversión». Al doblar en una esquina, Ricardo señaló hacia adelante. «Esa es, o era tu casa». Sofía contuvo el aliento. Donde debería haber una residencia, solo quedaba un terreno amplio con los restos de una cimentación. Algunas paredes ennegrecidas permanecían como testimonio mudo de la tragedia ocurrida 2 décadas atrás. «Nunca la reconstruyeron», murmuró Ricardo estacionándose frente al terreno. «Tu padre no quiso, y después, cuando intentó venderla, surgieron problemas legales que Mauricio se encargó de complicar». Sofía descendió del auto como en trance. Una cinta amarilla de «Prohibido el paso» rodeaba el perímetro, pero había sido arrancada en algunos tramos. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Ricardo. Ella negó con la cabeza. «Necesito hacer esto sola». Cruzó la improvisada entrada, sintiendo cómo la grava crujía bajo sus zapatos. El terreno estaba parcialmente cubierto de vegetación, hierbas salvajes, pequeños arbustos y, curiosamente, margaritas silvestres que brotaban entre los escombros como un recordatorio persistente. Sofía avanzó hasta lo que debió ser la estructura principal. Las escaleras carbonizadas que conducían al segundo piso seguían parcialmente en pie, aunque se veían peligrosamente inestables. En lo que quedaba de una pared, podía distinguir marcas donde alguna vez estuvieron colgados cuadros familiares. Y entonces, como un relámpago, llegó el primer recuerdo real. Su madre ajustando un marco en esa misma pared, riendo mientras le decía algo. El sonido de esa risa, olvidado durante tanto tiempo, resonó en su memoria con dolorosa claridad. Se arrodilló y tocó el suelo ennegrecido. Otro destello. Ella corriendo por un pasillo con piso de madera pulida, persiguiendo una pelota roja, el olor a pan recién horneado, una canción de cuna tarareada por una voz suave. «Te estábamos esperando». La voz a sus espaldas la sobresaltó. Al girarse, encontró a un hombre mayor con uniforme de seguridad privada. «Disculpe, no pretendía asustarla», dijo el hombre amablemente. «Soy Joaquín Méndez, supervisor de seguridad de la colonia. Su abogado me llamó ayer». Sofía miró hacia el auto, donde Ricardo asintió confirmando. «Trabajaba aquí cuando...», comenzó ella. «Sí, señorita. Llevo 30 años en este puesto. Estaba de guardia la noche del incendio». Sus ojos reflejaban una tristeza antigua. «Nunca olvidaré esa noche. Fue el peor momento de mi carrera». «¿Qué recuerda exactamente?», Joaquín suspiró. Quitándose la gorra como señal de respeto, comenzó alrededor de las 10. Primero un poco de humo, y de repente, como si algo hubiera explotado, las llamas alcanzaron el segundo piso en minutos. Hizo una pausa. Lo extraño es que el señor Sandoval había pasado el control de seguridad apenas media hora antes. Sofía contuvo la respiración. «¿Mauricio Sandoval estuvo aquí esa noche?». «Sí, señorita.
Dijo que venía a dejar unos documentos urgentes para su padre. Me pareció raro porque era tarde, pero como era socio del señor Fernando, ¿cuánto tiempo se quedó? No más de 15 minutos. Su auto salió por la puerta sur justo cuando recibimos la primera alerta de incendio. Joaquín la miró fijamente. Nunca mencioné esto en mi declaración oficial, porque el investigador de seguros nunca me lo preguntó directamente. Y después, cuando quise hablar, me dijeron que el caso estaba cerrado. Ricardo se había acercado y escuchaba atentamente. ¿Estaría dispuesto a firmar una declaración jurada sobre esto?, preguntó. El hombre asintió. Por supuesto. Siempre me pareció que había algo turbio en todo este asunto. La señora Isabel era una persona maravillosa. Y la pequeña Sofía se detuvo, mirando a Sofía con asombro repentino. Dios mío, ¿es usted? Sofía asintió levemente. Lágrimas asomaron a los ojos del viejo guardia. La buscamos por días, todos los empleados de seguridad. El señor Fernando estaba destrozado, sacudió la cabeza. Pero después llegó ese investigador, diciendo que habían encontrado restos, que no había esperanza. ¿Qué investigador?, preguntó Ricardo, sacando una pequeña grabadora. Un tal Gómez. Trabajaba para una agencia privada contratada por el señor Sandoval. Él fue quien cerró oficialmente la búsqueda. Ricardo y Sofía intercambiaron miradas. Otra pieza del rompecabezas encajaba. Hay algo más, añadió Joaquín. El jefe de bomberos, Ramírez, mencionó que el patrón del incendio era inusual. Dijo que parecía haber comenzado en múltiples puntos simultáneamente. Presentó un informe preliminar, pero fue reemplazado al día siguiente por otro oficial que concluyó cortocircuito accidental. ¿Sabe dónde podríamos encontrar a ese bombero?, preguntó Sofía. Está retirado. Tiene un pequeño taller mecánico en la salida a Tepoztlán. Humberto Ramírez. Todos lo conocen como el jefe. 2 horas después, estaban sentados en un modesto taller mecánico a las afueras de Cuernavaca. Humberto Ramírez resultó ser un hombre corpulento de unos 60 años, con manos encallecidas y mirada penetrante. Claro que recuerdo ese incendio, dijo después de que Ricardo le explicara la situación. Fue mi último gran caso antes de jubilarme, y el que más me ha atormentado. De un cajón bajo llave, extrajo un cuaderno gastado. Llevo 40 años de servicio anotando cada incendio importante. Detalles que no entran en los informes oficiales, impresiones, sospechas. Abrió el cuaderno en una página marcada con un clip oxidado. Residencia Monteiro, 17 de septiembre de 2004. Fuego con múltiples puntos de origen. Sala principal, estudio y escalera principal. Patrón inconsistente con cortocircuito eléctrico. Presencia de acelerante. Posiblemente gasolina. Puerta trasera forzada. Levantó la mirada. Al día siguiente me relevaron del caso. Mi superior me dijo que, por consideración a la familia, se manejaría como accidente. Cuando insistí, me ofrecieron adelantar mi jubilación con beneficios completos. ¿Conserva alguna evidencia física?, preguntó Ricardo. Ramírez negó con la cabeza. Todo fue confiscado cuando cerraron el caso, pero tengo esto. Les mostró varias fotografías tomadas la noche del incendio. En una se veía claramente un patrón de quemadura distintivo en el piso del estudio. Esto es una marca de vertido deliberado, señaló. Alguien roció un acelerante en patrón circular y luego lo encendió. Sofía observó las fotografías con horror creciente. Una mostraba el segundo piso parcialmente derrumbado, con lo que parecía ser un dormitorio principal totalmente consumido por las llamas. Mi madre estaba en la habitación principal, confirmó Ramírez con voz suave. Lo siento. ¿Y la niña?, preguntó Ricardo. En el informe oficial figuraba como desaparecida, presumiblemente fallecida. Eso nunca tuvo sentido para mí, respondió Ramírez. No encontramos restos en la habitación infantil, que fue la menos dañada. Siempre creí que alguien la había sacado antes o durante el incendio. ¿Quién pudo haber sido?, preguntó Sofía. No lo sé, pero hubo un testigo que nunca fue interrogado oficialmente. La señora Dolores Fuentes, empleada doméstica que vivía en la casa de junto, dijo haber visto a un hombre saliendo de la parte trasera con un bulto en brazos, momentos antes de que las llamas se volvieran visibles desde el exterior. Ricardo anotó rápidamente el nombre. ¿Sabe dónde podemos encontrarla? Regresó a su pueblo en Michoacán hace años, pero tengo un sobrino en la policía que podría ayudarles a localizarla.
Al salir del taller, Ricardo recibió una llamada urgente. Su expresión se ensombreció mientras escuchaba. «¿Qué sucede?», preguntó Sofía cuando colgó. «Problemas. Alguien entró a mi apartamento. Destruyeron mi computadora y se llevaron varios archivos». Hizo una pausa. «Y hay más. Encontraron a Carlos, mi asistente, en un callejón. Lo golpearon severamente. Está vivo, pero hospitalizado. Antes de perder el conocimiento, le dijo al paramédico que hombres de Sandoval lo habían interrogado sobre nuestro paradero». Sofía sintió un escalofrío. «Mauricio se está poniendo desesperado. Y peligroso», añadió Ricardo. «Debemos ser extremadamente cautelosos. Está claro que no se detendrá ante nada». Mientras regresaban al auto, Sofía miró hacia las montañas que rodeaban Cuernavaca. En algún lugar entre esas colinas cubiertas de vegetación estaban las respuestas que buscaba, y también los peligros que Mauricio Sandoval estaba dispuesto a desatar para mantener sus secretos enterrados. La pequeña casa en las afueras de Toluca tenía un jardín cuidadosamente atendido y cortinas de encaje en las ventanas. Parecía el hogar de una persona tranquila, que valoraba la privacidad y el orden, o tal vez, pensó Sofía, de alguien que intentaba pasar desapercibida. «¿Estás seguro que es aquí?», preguntó, observando el número 43 pintado en la puerta. Ricardo asintió, revisando la dirección en su teléfono. «Mi contacto en el hospital la rastreó hasta este lugar. Gabriela Vidal ha cambiado de residencia 4 veces en 20 años, pero lleva aquí los últimos 3. Se acercaron a la entrada y Ricardo tocó el timbre. Después de un largo minuto, la puerta se entreabrió, revelando a una mujer de unos 50 años, cabello entrecano recogido en un moño apretado y ojos que delataban una constante preocupación. «¿Señora Vidal?», preguntó Ricardo. «Soy el licenciado Ricardo Salazar. Hablamos por teléfono ayer». La mujer los estudió con evidente recelo. «Dije que no quería hablar del caso Monteiro». «Por favor», intervino Sofía, dando un paso adelante. «Solo necesitamos unos minutos». Gabriela la miró fijamente, y algo en su expresión cambió. El reconocimiento se reflejó en sus ojos, seguido por una mezcla de asombro y culpa. «Dios mío», murmuró. «Eres tú, la niña del incendio». Sofía asintió. «Me reconoce. ¿Cómo no reconocerte? Tienes los mismos ojos». Gabriela miró nerviosamente hacia la calle. «Entren rápido. No es seguro hablar afuera». El interior de la casa era tan meticuloso como sugería el exterior. Fotografías familiares adornaban las paredes, pero Sofía notó que ninguna parecía anterior a 2005, como si la vida de Gabriela hubiera comenzado después del incendio. «¿Café?», ofreció la mujer, visiblemente nerviosa. «No, gracias», respondió Sofía. «Necesitamos saber qué pasó esa noche. ¿Por qué me registró como niña no identificada cuando sabía perfectamente quién era yo?». Gabriela se dejó caer en un sillón, como si el peso de 2 décadas de secretos finalmente resultara insoportable. «Nunca quise hacerlo», comenzó, su voz apenas audible. «Estaba de guardia en pediatría cuando te trajeron. Tenías quemaduras leves y habías inhalado humo, pero estabas estable». «¿Quién me llevó al hospital?», preguntó Sofía. «No lo sé con certeza. Te dejaron en la entrada de emergencias. Cuando salí, solo vi alejarse un auto negro». Gabriela retorció nerviosamente un pañuelo entre sus manos. «Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasó después». Se levantó y se acercó a un mueble antiguo. De un cajón con llave, extrajo un sobre amarillento. «Estaba preparando tu ingreso cuando un hombre llegó a la estación de enfermeras. Dijo ser amigo de la familia Monteiro. Sabía exactamente quién eras». Sus manos temblaban al abrir el sobre. «Me dio 50,000 pesos para que te registrara como no identificada y facilitara tu traslado al orfanato Nuestra Señora de Guadalupe. Mauricio Sandoval», murmuró Ricardo. Gabriela asintió. «Me dijo que era por tu seguridad, que el incendio no había sido accidental, que habían intentado matar a toda la familia y que tú seguías en peligro». ¿Y le creyó? Sofía no pudo evitar que su voz reflejara incredulidad. Era convincente. Dijo que tu padre estaba devastado, incapaz de protegerte, y que el orfanato sería un lugar seguro hasta que la situación se aclarara. Gabriela bajó la mirada, avergonzada, pero luego, cuando vi en las noticias que Fernando Monteiro buscaba desesperadamente a su hija,
Supe que había cometido un error terrible. ¿Por qué no dijo la verdad entonces?, preguntó Ricardo. Porque él volvió. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas. Vino a mi casa una noche. Me mostró fotos de mi familia, de mis padres en Veracruz, de mi hermana con sus hijos. Dijo que si hablaba, ellos sufrirían un accidente. Del sobre, extrajo una fotografía descolorida por el tiempo. Un hombre sonriente con un traje caro, el cabello más oscuro pero inconfundiblemente Mauricio Sandoval, junto a una joven Gabriela visiblemente incómoda. En el reverso, una fecha, 20 de septiembre de 2004, 3 días después del incendio. Me ha estado vigilando durante años, continuó Gabriela. Cada vez que Fernando se acercaba a encontrarte, recibía una visita o una llamada recordándome las consecuencias de hablar. ¿Por qué guardar esta foto?, preguntó Sofía. Como seguro y como recordatorio de mi culpa. La mujer la miró directamente. He vivido con este peso durante 20 años. Cada noche me pregunto cómo habría sido tu vida si hubiera tenido el valor de enfrentarlo. Sofía procesaba esta información con emociones contradictorias. Rabia hacia esta mujer que había facilitado su separación de su padre, pero también comprensión ante el miedo que claramente había dominado su vida. Necesitamos que testifique, dijo Ricardo. Su testimonio podría ser crucial para vincular a Mauricio directamente con el encubrimiento. Gabriela negó enérgicamente. No puedo, me encontrará, mi familia. Podemos protegerla, insistió Ricardo. Tenemos contactos en la fiscalía, arreglaremos. No entienden, exclamó Gabriela, levantándose. No es solo un empresario corrupto, tiene conexiones con gente peligrosa, políticos, jueces. También tiene miedo, interrumpió Sofía. Está cometiendo errores porque sabe que estamos cerca de la verdad. Se acercó a Gabriela y tomó sus manos temblorosas entre las suyas. Era extraño sentir compasión por esta mujer, pero algo en su miedo genuino tocó una fibra en Sofía. Durante 20 años viví sin identidad, sin familia, preguntándome por qué fui abandonada. Mi padre murió sin poder encontrarme, sin saber si estaba viva o muerta. Puede imaginar ese dolor. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Gabriela. No solo se trata de justicia para mí, continuó Sofía. Se trata de asegurar que Mauricio no pueda hacerle a nadie más lo que nos hizo a nosotros. Un largo silencio llenó la habitación. Finalmente, Gabriela se secó las lágrimas y enderezó los hombros, como si tomara una decisión largamente postergada. Hay algo más que deben saber, dijo con voz más firme. La noche que te trajeron al hospital, estabas semiconsciente. Murmurabas algo sobre una mariposa plateada y un hombre que lastimó a mamá. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El pendiente de mariposa que había visto en el escritorio de Mauricio. Como enfermera pediátrica, sé que los niños a veces retienen detalles que los adultos pasarían por alto. Siempre me pregunté si habías visto algo esa noche. Gabriela la miró intensamente. ¿Has recordado algo más? Solo fragmentos, pesadillas sobre fuego, una canción de cuna y la mariposa, añadió Gabriela. Eso podría ser importante. Ricardo asintió, tomando notas. ¿Estará dispuesta a declarar esto ante un juez? Gabriela respiró profundamente. Si pueden garantizar protección para mi familia, sí, ya es hora de que pague por mi silencio. Mientras discutían los detalles logísticos, el teléfono de Ricardo sonó. Su expresión se tensó al leer el mensaje. ¿Qué ocurre?, preguntó Sofía. Mauricio ha convocado una asamblea extraordinaria de accionistas para mañana a las 10. El tema del día: resolución sobre reclamaciones fraudulentas contra la empresa. Está tratando de desacreditarme antes de que podamos presentar nuestro caso, comprendió Sofía, y de consolidar apoyo entre los accionistas, añadió Ricardo. Si logra que voten respaldando su versión, será más difícil destituirlo después. Entonces debemos estar allí, decidió Sofía, con todas nuestras pruebas. Y conmigo, afirmó Gabriela, con una determinación inesperada. Si voy a enfrentar mis demonios, mejor hacerlo directamente. 20 años de silencio son suficientes. Mientras se preparaban para partir, Sofía notó una pequeña caja de música sobre una repisa. Sin saber por qué, se sintió atraída hacia ella. Era tuya, dijo Gabriela, observándola.
La traías contigo esa noche, aferrada a tu pequeña mano. Nunca encontré el momento adecuado para devolverla. Sofía la abrió con dedos temblorosos. Una suave melodía inundó la habitación. Una canción de cuna que despertó un recuerdo vívido. Su madre sentada junto a su cama, tarareando esa misma melodía mientras acariciaba su cabello. La canción de las mariposas, murmuró Sofía, las palabras surgiendo de algún rincón olvidado de su memoria. Por primera vez desde que comenzó esta odisea, Sofía sintió que recuperaba no solo pruebas o testimonios, sino fragmentos de sí misma, de la niña que fue, de la familia que perdió, y con cada fragmento recuperado, crecía su determinación de enfrentar a Mauricio Sandoval, el hombre que había intentado borrarla de la existencia. La sala de juntas de Textiles Monteiro ocupaba todo el piso 39 del edificio corporativo. Una imponente mesa ovalada de caoba dominaba el espacio, rodeada por 28 sillas de cuero negro. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México, creando la ilusión de que quienes se sentaban allí estaban por encima del mundo común. Sofía observó cómo los accionistas iban llegando, hombres mayores en trajes caros, mujeres elegantes con joyas discretas pero costosas, todos con esa confianza que otorga el dinero y el poder. Nadie parecía notar a las 3 personas que esperaban en un rincón. Ella, Ricardo y Gabriela, esta última visiblemente nerviosa. «Mauricio ha preparado bien esto», murmuró Ricardo, señalando discretamente hacia la entrada. «Está saludando personalmente a cada accionista, asegurándose lealtades antes de comenzar». Efectivamente, Mauricio Sandoval recibía a los asistentes con sonrisas calculadas y apretones de manos firmes. A su lado, Elena lucía un elegante traje azul marino que gritaba «Esposa del presidente» en cada detalle. Camila, sin embargo, se mantenía ligeramente apartada, con una expresión que Sofía no podía descifrar. «¿Estás lista?», preguntó Ricardo cuando la sala estuvo casi llena. Sofía asintió, ajustando el collar que llevaba bajo la blusa, el pendiente de mariposa plateada que había recuperado del escritorio de Mauricio el día anterior, cuando Ricardo distrajo a su secretaria con una llamada falsa. Llevarlo le daba una extraña sensación de fortaleza, como si su madre estuviera de algún modo presente. «Señoras y señores, por favor tomen asiento», anunció Mauricio con voz autoritaria. «La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Textiles Monteiro está por comenzar». Tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Mientras Elena y Camila se sentaban a su derecha, la secretaria del consejo comenzó a pasar lista, confirmando el quórum necesario. «Antes de proceder con el orden del día», continuó Mauricio cuando terminó la formalidad, «quisiera agradecer su presencia en esta reunión urgente. Como saben, la estabilidad de nuestra empresa se ha visto amenazada recientemente por reclamaciones infundadas». Su mirada se posó brevemente en Sofía antes de continuar. Una persona que se hace llamar Sofía Monteiro ha aparecido repentinamente, alegando ser la hija de nuestro fundador, Fernando. Mauricio adoptó una expresión de pesar estudiado. «Como amigo personal de Fernando durante más de 30 años, considero mi deber proteger su legado de oportunistas». Murmullos recorrieron la mesa. Algunos accionistas miraron hacia Sofía con curiosidad. «He convocado esta asamblea», prosiguió Mauricio, «para solicitar un voto de confianza que me permita defender legalmente los intereses de la empresa contra estas falsas reclamaciones». «Si me permite», interrumpió Ricardo, poniéndose de pie. «Mi nombre es Ricardo Salazar, representante legal de la señorita Sofía Monteiro. Solicito el derecho a réplica antes de cualquier votación». Mauricio frunció el ceño. «Esta es una reunión privada de accionistas. Usted no tiene derecho a...». «De hecho, lo tiene», intervino una voz desde el otro extremo de la mesa. Era un hombre mayor con lentes de montura gruesa. «El artículo 16 de nuestros estatutos permite a cualquier persona mencionada en los asuntos a tratar el derecho a defensa. Como secretario del Consejo durante 20 años, debo insistir en que se respeten nuestros procedimientos». Mauricio apretó los labios, claramente contrariado. «Muy bien. Tiene 5 minutos, licenciado». Ricardo asintió agradecido al secretario y se acercó al centro de la sala. «Señoras y señores, no estamos aquí para hacer reclamaciones infundadas, sino para presentar evidencia irrefutable». Colocó una carpeta sobre la mesa. «Tenemos resultados de ADN que confirman con un 99,998% de certeza
que mi clienta es hija biológica de Fernando Monteiro. Extrajo los documentos y los pasó al secretario, quien los examinó cuidadosamente antes de asentir. También tenemos la carta testamentaria firmada por Fernando, estipulando que todos sus bienes, incluidas sus acciones en esta empresa, pasan a su hija en caso de ser encontrada viva. Entregó más documentos. Como pueden ver, la firma está autenticada por notario. Mauricio se removió inquieto en su asiento. Documentos que pueden falsificarse. Fernando nunca mencionó tal testamento en vida, porque sabía que usted haría todo lo posible por suprimirlo, respondió Ricardo con calma, así como hizo todo lo posible por ocultar a Sofía durante 20 años. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Esa es una acusación gravísima, exclamó Mauricio, golpeando la mesa. Respaldada por evidencia, replicó Ricardo. Tenemos el testimonio de Gabriela Vidal, enfermera del Hospital Central la noche del incendio. Gabriela se levantó, visiblemente nerviosa pero determinada. Yo atendí a Sofía cuando la trajeron al hospital esa noche. Estaba viva, con heridas leves. El señor Sandoval me pagó para registrarla como niña no identificada y facilitar su traslado a un orfanato. Alejándola deliberadamente de su padre, extrajo la fotografía que había guardado durante años y la pasó por la mesa. Esta foto fue tomada 3 días después del incendio, cuando el señor Sandoval me entregó el dinero. Elena tomó la fotografía, observándola con incredulidad. Mauricio, ¿qué significa esto? Una farsa, espetó él, aunque su rostro había palidecido. Esta mujer obviamente ha sido comprada para mentir. También mintió el guardia de seguridad que lo vio salir de la residencia Monteiro minutos antes de que comenzara el incendio, preguntó Ricardo. O el jefe de bomberos que determinó que el fuego fue provocado intencionalmente en múltiples puntos. El ambiente en la sala había cambiado. Los accionistas intercambiaban miradas inquietas. Algunos comenzaban a distanciarse físicamente de Mauricio. Es absurdo, insistió este, aunque su voz había perdido firmeza. Fernando era mi mejor amigo. Yo jamás. Fernando descubrió la verdad, interrumpió Sofía, hablando por primera vez. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras se levantaba y caminaba hacia la cabecera opuesta de la mesa. Mi padre dejó esta carta antes de morir. Ricardo proyectó en la pantalla de la sala el documento escaneado. La voz clara de Sofía resonó mientras leía los pasajes más importantes, incluyendo las sospechas de Fernando sobre el incendio y el sabotaje sistemático a la búsqueda de su hija. Mi madre descubrió documentos que probaban el desvío de fondos, concluyó Sofía. Fondos que usted, señor Sandoval, había estado sustrayendo durante años. ¡Calumnias!, gritó Mauricio, pero su compostura se estaba desmoronando rápidamente. Elena lo miraba ahora con horror. ¿De qué está hablando Mauricio? De nada, querida. Son mentiras diseñadas para destruirme. Fue entonces cuando Camila, que había permanecido en silencio, se levantó abruptamente. Papá, basta. Su voz era firme, aunque sus manos temblaban. Encontré algo anoche en tu caja fuerte. Del bolsillo de su chaqueta, extrajo un pequeño cuaderno de cuero. Es tu agenda de 2004. La página del 17 de septiembre tiene una entrada muy interesante. Mauricio se abalanzó para arrebatarle el cuaderno, pero 2 accionistas lo detuvieron. Reunión con Isabel, 8 p.m., asegurar silencio. Leyó Camila, con lágrimas en los ojos, y después, con otra pluma, como añadido posteriormente, problema resuelto permanentemente. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Elena se cubrió la boca con una mano. Camila, ¿cómo pudiste? La voz de Mauricio era apenas un susurro. ¿Cómo pudiste tú?, replicó ella. Siempre me pregunté por qué teníamos tantas propiedades a nombre de empresas fantasma. ¿Por qué nunca querías hablar de tus primeros años en la empresa? Ahora lo entiendo todo. Se acercó a Sofía y le tendió el cuaderno. Lo siento tanto. No sabía. Nunca imaginé. Sofía asintió, comprendiendo que Camila también era, a su manera, una víctima. El secretario del consejo se puso de pie. Creo que debemos suspender esta asamblea y convocar a las autoridades. Esto va mucho más allá de un conflicto corporativo. No pueden hacer esto, gritó Mauricio, perdiendo totalmente la compostura. He dedicado mi vida a esta empresa. La hice lo que es hoy, a costa de mi familia, respondió Sofía con calma.
Del collar extrajo el pendiente de mariposa plateada, sosteniéndolo en alto para que todos lo vieran. Este pendiente pertenecía a mi madre. Usted lo tomó de su cuerpo después del incendio, como un trofeo macabro, pero ahora todo vuelve a su legítima dueña. Mauricio miró el pendiente con expresión desencajada, como si viera un fantasma. Isabel, murmuró, y por un instante pareció que veía a la madre de Sofía en lugar de a ella. Ese momento de vulnerabilidad fue su perdición. En un arrebato, confesó, ella iba a arruinarlo todo. Encontró los documentos. Amenazó con ir a las autoridades. No tuve alternativa. La sala quedó en absoluto silencio. Mauricio, dándose cuenta de lo que acababa de admitir frente a una veintena de testigos, se desplomó en su silla, derrotado. Creo que con esto queda claro quién dice la verdad, dijo Ricardo suavemente. Mientras los accionistas se levantaban conmocionados y varios llamaban por teléfono, probablemente a sus propios abogados, Elena se acercó a Sofía con expresión abatida. No sabía nada, dijo en voz baja. Te lo juro por mi hija. Sofía asintió. No sentía odio hacia esta mujer, ni siquiera hacia Camila, solo hacia el hombre que había destruido tantas vidas por ambición. Cuando los policías llegaron para escoltar a Mauricio fuera del edificio, Sofía permaneció en la sala de juntas, mirando por los ventanales la ciudad que se extendía a sus pies, una ciudad donde, en algún lugar, una niña de 4 años con trenzas despeinadas había sido amada una vez, antes de que todo se convirtiera en cenizas. Pero de esas cenizas, finalmente, estaba renaciendo Sofía Monteiro. La noticia estalló como una bomba. Empresario Mauricio Sandoval, detenido por presunto fraude y vinculación a homicidio. Los noticieros no hablaban de otra cosa, y las acciones de Textiles Monteiro se desplomaron un 18% en las primeras horas tras conocerse el escándalo. Sofía observaba todo desde la sala de juntas. Convertida ahora en centro de operaciones temporal, abogados, contadores forenses y ejecutivos entraban y salían constantemente, trayendo documentos, consultando archivos, intentando contener el daño. La fiscal asignada al caso es Teresa Vega, informó Ricardo, sentándose junto a ella con una taza de café. Es incorruptible y tiene historial de perseguir a criminales de cuello blanco sin importar su influencia. Es una buena noticia. Sofía asintió distraídamente. A pesar de la tormenta mediática y legal que se desarrollaba a su alrededor, su mente seguía procesando la revelación del día anterior. La confesión involuntaria de Mauricio había sido solo el comienzo. ¿Qué sabemos de los cargos?, preguntó finalmente. Por ahora, solo lo tienen por fraude corporativo y obstrucción de justicia. Para los cargos de homicidio e intento de homicidio, necesitan más evidencia física. Ricardo bajó la voz. Pero consiguieron una orden para registrar todas sus propiedades, incluyendo la casa en Valle de Bravo, que mantiene bajo el nombre de una empresa fantasma. El teléfono de Ricardo sonó. Mientras él atendía, Sofía notó a Camila Sandoval, observándola desde el otro lado de la sala. Tras un momento de duda, la joven se acercó. «Mi madre está destrozada», dijo sin preámbulos, sentándose frente a Sofía. «No ha dejado de llorar desde ayer». Sofía mantuvo su expresión neutral. «Lo siento por ella. Debe ser difícil descubrir que tu esposo es un asesino». Camila bajó la mirada. «Papá siempre fue complicado, exigente, obsesionado con el control, pero...» Hizo una pausa. «Nunca imaginé esto. Construiste tu vida sobre una mentira», dijo Sofía. «Sin crueldad, pero sin concesiones. Yo tuve que reconstruir la mía desde cero, sin saber siquiera quién era. Lo entiendo, y no espero tu perdón». Camila sacó un pequeño dispositivo USB de su bolso. «Pero quizás esto ayude a cerrar este capítulo». Le entregó el dispositivo con manos temblorosas. «Son copias de los archivos personales de mi padre, emails, transferencias bancarias a cuentas en Islas Caimán, comunicaciones con personas que lo ayudaron a encubrir todo». Respiró profundamente. «También hay un diario digital. Empieza en 2004. Sofía tomó el USB con cautela. «¿Por qué me das esto?» «Porque es lo correcto». Camila la miró directamente. «Y porque necesito saber que mi vida futura, lo que construya desde ahora, no estará manchada por sus crímenes». Ricardo regresó, interrumpiendo la conversación. Su expresión era de urgencia contenida.
Acaban de informarme que Mauricio ha sido liberado bajo fianza, dijo en voz baja. Uno de los jueces del caso es su compadre. ¿Cómo es posible?, exclamó Sofía. Conexiones, respondió Ricardo amargamente. Precisamente por esto Fernando temía que nunca se hiciera justicia. Está bajo arresto domiciliario, añadió. Pero conociéndolo, intentará escapar, completó Camila, poniéndose de pie. Tiene un plan de contingencia. Siempre alardeaba de ello cuando bebía demasiado. Pasaportes falsos, dinero en efectivo, contactos en el extranjero. ¿Sabes dónde?, preguntó Ricardo, súbitamente alerta. No exactamente, pero... Camila dudó. Hace unos años, cuando cumplí 18, me llevó a conocer una propiedad en Suiza. Dijo que era nuestro seguro si alguna vez las cosas se complicaban en México. Ricardo ya estaba marcando un número en su teléfono. Fiscal Vega, tengo información urgente sobre Sandoval. 2 horas después, la peor sospecha se confirmó. Mauricio Sandoval había burlado la vigilancia policial y desaparecido de su residencia. Un operativo de búsqueda se desplegó inmediatamente, con especial atención en aeropuertos y pasos fronterizos. La policía encontró una maleta preparada en su estudio, informó Ricardo. Tenía $1 millón en efectivo y un pasaporte falso a nombre de Ernesto Valdés. ¿Cómo pudo evadir la vigilancia tan fácilmente?, preguntó Sofía. Frustrada. ¿Sobornos?, respondió Ricardo simplemente. O quizás amenazas. Mauricio lleva décadas cultivando conexiones en todos los niveles. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez fue Sofía quien contestó, escuchando atentamente antes de colgar. Era el detective Mendoza, dijo con voz tensa. Han localizado el vehículo de Mauricio en el aeropuerto privado de Toluca. Parece que tiene un jet preparado para despegar. Ricardo ya estaba poniéndose el saco. Vamos. La fiscal nos quiere allí cuando lo detengan. El trayecto al aeropuerto pareció eterno. Cuando finalmente llegaron, el operativo policial ya había acordonado la zona. Patrullas con luces destellantes bloqueaban la pista, y agentes armados rodeaban un elegante jet blanco. La fiscal Vega, una mujer de unos 50 años con presencia imponente, se acercó cuando los vio llegar. Llegaron justo a tiempo para el show, dijo secamente. Está atrincherado en el avión con el piloto, se niega a salir. ¿Está armado?, preguntó Ricardo. No lo sabemos, pero está desesperado, y eso lo hace peligroso. Como para confirmar sus palabras, la puerta del jet se abrió y apareció Mauricio Sandoval. Incluso a distancia, Sofía notó que había perdido toda compostura. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, y sus movimientos eran erráticos. «No se acerquen», gritó, sosteniendo algo en la mano que Sofía no pudo identificar. «Ordenen que abran la pista o este avión despegará por las malas». «Está blufando», murmuró la fiscal. «El piloto ya se comunicó por radio. No tiene armas. Pero tiene algo», observó Sofía, entrecerrando los ojos. Un oficial se acercó con unos binoculares. Al mirar a través de ellos, Sofía contuvo el aliento. En la mano de Mauricio brillaba un objeto familiar, un pequeño diario de cuero oscuro. «Es el diario de mi padre», susurró, «el que mencionó en su carta». La fiscal tomó un megáfono. «Señor Sandoval, está rodeado. Baje del avión con las manos en alto y podemos negociar mejores términos». Mauricio soltó una carcajada histérica. «Negociar. Después de que esa impostora destruyera mi vida», señaló hacia donde estaba Sofía. «Todo lo que construí, todo por lo que trabajé, todo lo que robó, quiere decir», replicó la fiscal por el megáfono. 20 años de fraude, señor Sandoval, y un homicidio. No hay salida». Mauricio pareció desinflarse momentáneamente. Luego, con un movimiento repentino, arrojó el diario al interior del avión y comenzó a descender por la escalerilla. «Se está rindiendo», dijo Ricardo, sorprendido. «No». Sofía observaba con atención. «Va a correr». Efectivamente. Apenas tocó el suelo. Mauricio echó a correr hacia un hangar cercano. No llegó lejos. 3 oficiales lo interceptaron, derribándolo sobre el asfalto. Mientras lo esposaban, gritaba incoherencias, alternando entre amenazas y súplicas. Cuando los oficiales lo levantaron, su mirada se cruzó con la de Sofía. Por un instante, el odio en sus ojos fue reemplazado por algo cercano al miedo. «Eres igual a ella»,
masculló cuando pasó junto a Sofía, escoltado hacia una patrulla. Isabel tenía esa misma mirada cuando la confronté, como si pudiera ver a través de mí. Sofía sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. La diferencia es que yo estoy viva para contarlo. Mientras la patrulla se alejaba, Ricardo puso una mano en su hombro. Se acabó. No del todo, respondió ella mirando hacia el avión. Necesito recuperar ese diario. Con autorización de la fiscal, Sofía subió al jet. El interior era tan lujoso como cabía esperar. Asientos de piel, maderas finas, una pequeña barra de bebidas. El diario estaba sobre uno de los asientos, junto a una maleta abierta. Al tomarlo, notó que otras cosas habían caído de la maleta. Documentos, fotografías antiguas y un sobre amarillento rotulado simplemente Fernando. Dentro del sobre encontró algo que le robó el aliento: el diario personal de su padre. Páginas y páginas donde Fernando Monteiro había documentado su dolor, sus sospechas y su interminable búsqueda de la hija que creía perdida. Encontramos esto, dijo la fiscal, entrando al avión con una caja. Estaba oculto en un compartimento del maletero de su auto. Dentro, había decenas de carpetas etiquetadas por año, desde 2004 hasta 2023. Documentos bancarios, contratos alterados, registros de pagos a funcionarios, la evidencia que Fernando había buscado durante años. Es suficiente para enterrarlo para siempre, observó la fiscal con satisfacción profesional, sin posibilidad de fianza esta vez. Cuando Sofía descendió del avión, sosteniendo el diario de su padre contra el pecho, sintió que un capítulo de su vida se cerraba. El hombre que había destruido a su familia finalmente enfrentaría la justicia. Pero mientras observaba el amanecer que comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado, supo que otro capítulo, igualmente importante, apenas comenzaba. La oficina presidencial de Textiles Monteiro lucía diferente. Los ostentosos muebles de Mauricio habían sido reemplazados por piezas más sobrias y funcionales. Las pinturas abstractas valoradas en millones habían dado paso a fotografías enmarcadas de trabajadoras textiles en diferentes plantas de la compañía, y detrás del imponente escritorio ya no se sentaba un hombre intimidante, sino una mujer que observaba la ciudad con expresión pensativa. Sofía Monteiro, ahora legalmente reconocida con ese apellido, ajustó el marco de una nueva fotografía sobre el escritorio. Fernando Monteiro sonriendo junto a un telar tradicional, imagen rescatada de los archivos de la empresa. A su lado, colocó un pequeño portarretrato con la única foto que tenía de su madre, una copia ampliada de aquella imagen familiar que Ricardo había conservado durante años. El intercomunicador sonó suavemente. «Señorita Monteiro, el consejo está completo en la sala de juntas», anunció la voz de su asistente. «Gracias, Claudia. Voy enseguida». Sofía se tomó un momento para revisar sus notas y respirar profundamente. 3 meses habían pasado desde la captura de Mauricio Sandoval. 3 meses vertiginosos durante los cuales había tenido que aprender a marchas forzadas el funcionamiento de un imperio textil, mientras simultáneamente lidiaba con procesos legales, auditorías forenses y reestructuraciones corporativas. Cuando entró en la sala de juntas, los 12 miembros del nuevo Consejo de Administración se pusieron de pie. Algunos rostros le resultaban familiares de la asamblea donde enfrentó a Mauricio. Otros eran nuevos, parte de la renovación que ella misma había impulsado. «Buenos días a todos», saludó, tomando asiento en la cabecera. «Gracias por asistir a esta primera reunión formal bajo la nueva dirección». Ricardo, ahora asesor legal principal de la compañía, le dirigió una sonrisa alentadora desde su lugar en la mesa. «Como saben», continuó Sofía, «estos meses han sido de intenso trabajo forense. Hemos descubierto irregularidades que se remontan a casi 2 décadas, desvíos millonarios y prácticas comerciales cuestionables». Proyectó una serie de gráficas que mostraban el estado financiero real de la empresa, significativamente menos optimista que el que Mauricio había presentado durante años. La buena noticia es que el núcleo del negocio sigue siendo sólido, nuestras plantas de producción son eficientes, nuestros diseños siguen siendo competitivos y la reputación de calidad permanece intacta. Hizo una pausa. Observando los rostros atentos a su alrededor, ¿quién habría imaginado que la joven que servía bebidas en clase ejecutiva estaría ahora dirigiendo una multinacional textil? A veces,
en las noches solitarias en su nuevo apartamento, la enormidad de este cambio la abrumaba. Lo que les presento hoy no es solo un plan de recuperación financiera, sino una reinvención completa de lo que representa Textiles Monteiro. Durante la siguiente hora, Sofía expuso su visión: una empresa socialmente responsable, con prácticas laborales justas, comprometida con la sustentabilidad ambiental y arraigada en las tradiciones textiles mexicanas. No era solo retórica corporativa. Había pasado semanas visitando cada planta, hablando con operarias, aprendiendo sobre los procesos y las personas detrás de ellos. El proyecto que más me entusiasma, continuó con evidente pasión, es la Fundación Isabel Monteiro. En la pantalla apareció el logotipo recién diseñado, una mariposa plateada sobre un fondo de hilos entrelazados. Esta fundación tendrá dos objetivos principales. Primero, crear talleres textiles comunitarios que empleen a madres solteras y jóvenes sin recursos, enseñándoles el oficio y garantizándoles condiciones laborales dignas. Segundo, destinar parte de nuestros beneficios a un programa de apoyo para niños huérfanos y víctimas de incendios. La presentación concluyó con la imagen de un terreno en Cuernavaca, las ruinas de la casa familiar Monteiro. Aquí construiremos el primer centro de Esperanza Fernando Monteiro, un espacio donde niños sin hogar podrán recibir educación, terapia y apoyo integral. Cuando terminó, el silencio en la sala reflejaba el impacto de sus palabras. Fue el miembro más antiguo del consejo quien habló primero. En 30 años en esta empresa, nunca había visto una visión tan clara y humana, dijo con voz conmovida. Fernando estaría profundamente orgulloso. La votación fue unánime. El plan de Sofía recibió luz verde, junto con un presupuesto ampliado para la fundación. Mientras los consejeros se retiraban, Ricardo se acercó a ella. «Impresionante», dijo con sincera admiración. «Convertiste una tragedia personal en un proyecto de transformación». Sofía sonrió con cierta melancolía. «A veces pienso que todo esto es un sueño, que despertaré en mi pequeño apartamento, poniéndome el uniforme de sobrecargo para otro vuelo. ¿Lo extrañas? Volar, digo». «Extraño la simplicidad», confesó, «la claridad de saber exactamente qué hacer. Seguir protocolos establecidos. Esto», señaló la sala y los documentos, «es abrumador a veces». «Lo estás haciendo extraordinariamente bien», aseguró él, rozando ligeramente su mano sobre la mesa. Un gesto breve pero significativo que reflejaba la evolución de su relación en estos meses. «Tengo algo que mostrarte», dijo Ricardo, cambiando de tema. Acaba de llegar del juzgado. Le entregó un sobre oficial. Dentro estaba el testamento completo de Fernando Monteiro, finalmente abierto por orden judicial. «Hay algo más que una disposición de bienes», explicó Ricardo. «Hay cartas personales, memorias, consejos». Fernando lo preparó como una forma de comunicarse contigo si te encontraban después de su muerte. Sofía sintió un nudo en la garganta. «¿Lo has leído?» «Solo la parte legal. El resto es privado. Para ti». Esa noche, sola en su nuevo hogar, un ático con vista panorámica de la ciudad que aún no sentía como propio, Sofía abrió el sobre y comenzó a leer las palabras de un padre que nunca pudo volver a abrazar. «Mi querida Sofía», comenzaba la primera carta. «Si estás leyendo esto, significa que te hemos encontrado, pero yo ya no estoy allí para verte. Hay tanto que quisiera decirte, tantos años perdidos que recuperar». Las páginas contenían recuerdos de su infancia, su primer día de guardería, cómo insistía en dormir con su caja de música, su obsesión por las mariposas que inspiró el pendiente que Isabel siempre llevaba. También había consejos sobre la empresa, reflexiones sobre lo que verdaderamente importa en la vida, y una constante, el amor incondicional que Fernando siempre sintió por ella. «No construí Textiles Monteiro solo como un negocio», escribió en una parte, «sino como un legado que algún día sería tuyo. Pero recuerda, una empresa es solo un instrumento. Lo que hagas con ella, el impacto que generes en las vidas de quienes dependen de ti, esa es la verdadera herencia». Lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de Sofía mientras leía. Era como recuperar fragmentos del padre que le fue arrebatado, escuchar su voz a través del tiempo y la distancia. La última carta terminaba con unas líneas que resonaron profundamente en ella. «No permitas que el pasado, por doloroso que sea, defina tu futuro.
La mariposa de plata que tu madre siempre llevaba representaba para nosotros la transformación, la capacidad de renacer más hermoso y fuerte después de la oscuridad. Tú eres nuestra mariposa. Sofía, vuela alto. A la mañana siguiente, en su primer acto oficial como presidenta confirmada de Textiles Monteiro, Sofía hizo algo inesperado. Visitó la cárcel de máxima seguridad, donde Mauricio Sandoval esperaba su juicio. El hombre que la recibió en la sala de visitas era apenas una sombra del poderoso empresario que había conocido. Sin su costoso traje y su presencia intimidante, Mauricio parecía disminuido, envejecido prematuramente por la perspectiva de pasar el resto de su vida tras las rejas. ¿Vienes a regodearte?, preguntó con amargura cuando Sofía se sentó frente a él. Vengo a informarte personalmente que Elena y Camila tendrán empleos en la fundación, si los aceptan, respondió ella con calma. No pagarán por tus crímenes. Mauricio la miró desconcertado. ¿Por qué harías eso? Porque sé lo que es crecer sin familia, dijo simplemente, y porque ellas, como yo, fueron víctimas de tus mentiras. Se levantó para marcharse, pero Mauricio la detuvo con una pregunta. ¿Cómo es que no me odias, yo en tu lugar? El odio consume, Mauricio. Mi padre me advirtió sobre eso. Sofía lo miró directamente. Prefiero construir que destruir. Esa es la diferencia entre nosotros. Mientras salía de la prisión, Sofía respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Por primera vez desde que comenzó esta odisea, se sintió verdaderamente libre del peso del pasado, lista para volar, como la mariposa que su padre había visto en ella. La sobrecargo Sofía Reis había completado su transformación en Sofía Monteiro, y su historia, lejos de terminar, apenas comenzaba a desplegarse en toda su potencia. El sol de la tarde bañaba con luz dorada los terrenos de Cuernavaca donde una vez se alzó la residencia Monteiro, pero ya no quedaban ruinas ni vestigios ennegrecidos del pasado. En su lugar, un edificio moderno de 2 plantas, con amplios ventanales y áreas verdes, dominaba el paisaje. El Centro de Esperanza Fernando Monteiro estaba listo para su inauguración. Sofía caminaba por los pasillos recién pintados, supervisando los últimos detalles. Un año había pasado desde que recuperó su identidad y tomó las riendas de la empresa familiar. Un año de cambios vertiginosos, aprendizajes constantes y sanación gradual. Todo está perfecto, dijo Ricardo, alcanzándola con una tableta en mano. Los invitados comenzarán a llegar en media hora. Sofía asintió, ajustando nerviosamente el pendiente de mariposa plateada que ahora llevaba siempre como tributo a su madre. ¿Cómo va la prensa? Hay mucho interés. No todos los días la heredera de un imperio textil inaugura un centro para niños huérfanos en el mismo lugar donde perdió a su familia. Sofía sonrió levemente. Lo dices como si fuera una estrategia de relaciones públicas. Sabes que no lo pienso así, respondió él. Tomando su mano, la relación entre ambos había evolucionado naturalmente con el tiempo, transformándose de una alianza profesional en algo más profundo. Es un hermoso homenaje y una forma poderosa de cerrar el círculo. Juntos salieron al jardín trasero, el espacio favorito de Sofía en todo el complejo. Allí, siguiendo diseños encontrados en el diario de su padre, había recreado el jardín de margaritas de su infancia. Las flores blancas se mecían suavemente con la brisa, creando un mar ondulante bajo el cielo azul intenso de Cuernavaca. Me gustaría tener unos minutos a solas aquí, antes de que comience todo, dijo Sofía. Ricardo asintió comprensivamente. Te busco cuando sea hora. Cuando se quedó sola, Sofía se arrodilló junto a las margaritas y cerró los ojos. A veces, en momentos de quietud como este, los recuerdos regresaban, fragmentos de su vida antes del incendio, risas compartidas con sus padres, la sensación de completa seguridad que solo un niño amado puede conocer. Lo logramos, papá, murmuró. Recuperamos lo que Mauricio intentó robarnos. No solo la empresa, sino nuestra historia, nuestra dignidad. El juicio contra Mauricio Sandoval había concluido 3 meses atrás. Lo declararon culpable de fraude corporativo, obstrucción de justicia y finalmente, tras nuevas evidencias forenses obtenidas de los restos del incendio, de homicidio en primer grado, su sentencia, 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Un leve ruido la sacó de sus pensamientos. Al girar, vio a Elena y Camila Sandoval observando tímidamente desde la entrada del jardín.
Disculpa, dijo Elena. No queríamos interrumpir. Ambas mujeres habían aceptado la oferta de Sofía. Elena trabajaba ahora en la administración de la Fundación Isabel Monteiro, mientras Camila coordinaba el programa de becas para estudiantes de diseño textil de comunidades marginadas. «Adelante», las invitó Sofía poniéndose de pie. «¿Qué les parece?» «Es hermoso», respondió Camila observando el jardín. «Pacífico. Los niños lo adorarán», añadió Elena con voz suave, a diferencia de la mujer altiva que Sofía había conocido un año atrás. Esta Elena mostraba una humildad genuina nacida de circunstancias difíciles, perderlo todo, posición social, riqueza, reputación, la había transformado profundamente. «Quería agradecerte», continuó Elena. «No solo por el trabajo, sino por», dudó, buscando las palabras adecuadas, «por permitirnos ser parte de algo significativo, después de todo. Todos merecemos segundas oportunidades», respondió Sofía. «Mi padre creía firmemente en eso». Un grupo de trabajadores pasó cargando sillas para la ceremonia inaugural. La conversación quedó momentáneamente suspendida mientras los tres observaban los preparativos. «¿Has sabido algo de él?», preguntó finalmente Sofía. No era necesario especificar a quién se refería. Elena negó con la cabeza. «No permite visitas, ni siquiera nuestras. Su abogado dice que está escribiendo sus memorias». «Confesiones, más bien», corrigió Camila con amargura. «Quiere contar su verdad, como si pudiera justificar lo que hizo». Ricardo apareció en ese momento. Acompañado por una mujer mayor que Sofía, reconoció inmediatamente. Gabriela Vidal, la enfermera cuyo testimonio había sido crucial en el caso. «Los primeros invitados están llegando», anunció Ricardo. «Y mira quién vino especialmente para la inauguración». Gabriela sonrió tímidamente. Desde el juicio había recuperado cierta paz interior. Sabiendo que finalmente había hecho lo correcto, «No podía faltar», dijo, acercándose a Sofía. «Tenía que ver con mis propios ojos cómo termina esta historia. Cómo comienza una nueva», corrigió Sofía, abrazándola. La ceremonia inaugural reunió a figuras destacadas del mundo empresarial, representantes gubernamentales y medios de comunicación. Pero los invitados de honor eran los 20 niños que conformarían la primera generación del Centro de Esperanza. Todos ellos huérfanos, algunos sobrevivientes de incendios y otras tragedias familiares. Desde el podio instalado frente a la entrada principal, Sofía observó los rostros expectantes, niños y niñas que, como ella una vez, habían perdido todo, pero que ahora tenían una nueva oportunidad. «Este centro nace de una promesa», comenzó su discurso. «La promesa que hice frente a las cenizas de mi hogar, transformar el dolor en propósito, la pérdida en legado». A medida que hablaba, su voz ganaba firmeza y pasión. Explicó la filosofía del centro, sus programas educativos, terapéuticos y de desarrollo personal, cómo cada niño recibiría no solo techo y alimento, sino herramientas para construir su futuro. Mi padre, Fernando Monteiro, creía que una empresa debía generar más que ganancias, debía generar bienestar, oportunidades, transformación social. Este centro es la manifestación más pura de esa visión. Cuando concluyó, la primera en ponerse de pie para aplaudir fue una niña de aproximadamente 8 años, con trenzas oscuras y ojos vivaces. Había algo en ella que recordaba a Sofía la fotografía de su propia infancia. Tras la ceremonia oficial y el corte de listón, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel en los jardines, esa misma niña se acercó tímidamente a Sofía. «¿Tú también perdiste a tu mamá en un incendio?», preguntó sin preámbulos. Sofía se arrodilló para quedar a su altura. «Sí, hace mucho tiempo. Yo perdí a la mía hace un año», dijo la pequeña. «Se llamaba Lupita». «Es un nombre hermoso», respondió Sofía con gentileza. «¿Y el tuyo?» «Mariposa», dijo la niña. «Mamá decía que me puso así porque las mariposas son libres y valientes». Sofía sintió un escalofrío de reconocimiento, como si el universo le enviara una señal. Instintivamente, tocó su pendiente plateado. «Es un nombre perfecto», murmuró. «Y tu mamá tenía razón, las mariposas son muy especiales». La niña sonrió, revelando un pequeño espacio donde faltaba un diente. «¿Puedo ver el jardín de margaritas? La señorita Camila dijo que es mágico». «Claro que sí», respondió Sofía.
tomando su pequeña mano. Te contaré un secreto. Las margaritas eran mis flores favoritas cuando tenía tu edad. Mientras caminaban hacia el jardín, Ricardo las observaba a distancia, conmovido por la escena. Se acercó cuando la niña corrió a unirse a otros pequeños que ya exploraban el espacio. «Creo que has encontrado una conexión especial», comentó. Sofía asintió, observando a Mariposa jugar entre las flores blancas, exactamente como ella lo había hecho hace más de 20 años. «El círculo se cierra y se abre de nuevo», dijo suavemente. «Esta es la verdadera justicia, Ricardo. No las rejas que contienen a Mauricio, sino las sonrisas que florecen aquí». Ricardo tomó su mano y con un movimiento sorpresivamente decidido, se arrodilló frente a ella. De su bolsillo extrajo una pequeña caja de terciopelo. «Tenía preparado un discurso elaborado», confesó con una sonrisa nerviosa. «Pero creo que este momento, este lugar, lo dice todo mejor que mis palabras». Abrió la caja, revelando un delicado anillo con una piedra azul rodeada de pequeños diamantes que formaban 2 alas. «Sofía Monteiro, me concederías el honor de compartir no solo tus batallas, sino también tus victorias, de construir juntos un futuro tan hermoso como este jardín». Con lágrimas de emoción, Sofía asintió, extendiendo su mano temblorosa. «Sí», respondió simplemente, mientras Ricardo deslizaba el anillo en su dedo. Sofía miró hacia el cielo azul de Cuernavaca, donde una mariposa solitaria volaba en círculos sobre el jardín de margaritas. Quizás era solo coincidencia, o quizás, como prefería creer, era una señal de que sus padres, de algún modo, estaban presentes en este momento de renacimiento. La niña que una vez perdió todo, había completado su transformación. Sofía Monteiro había encontrado no solo su identidad y su propósito, sino también su capacidad de amar y ser amada nuevamente. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el centro de Esperanza Fernando Monteiro, la historia que había comenzado con una fotografía imposible en un vuelo cualquiera, finalmente encontraba su resolución en un jardín de margaritas blancas, símbolo eterno de la inocencia recuperada y la esperanza renacida.